Ok, ahora que tuvimos posibilidades entonces de entender que los datos generalmente se nos van a presentar como modelos que están establecidos bajo un parámetro, también es cierto que muchas veces la composición y el análisis que hagamos de estos van a mostrarse en función a sus diferencias, valores o propiedades estadísticas sobre lo que nosotros intentamos medir. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, ya mencionamos los ejemplos. Ajá. Vamos ahora a una parte importante con el tratamiento y el manejo de los datos. Y esto es cómo esas cifras, números, cantidades, puntuaciones, índices, cualidades o atributos pueden estar generados a partir de las categorías de su análisis y sobre todo en funciones cuantitativas en discretos o continuos. En resumen, en esta introducción que hacemos desde la semana anterior al día de hoy, la estadística, podemos concluir, es una ciencia pura y aplicada que se encarga... perdón, no estoy presentando. ¿Pueden ver mi pantalla? No, ¿verdad? No, profe. Ahora sí. Uh-huh. 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 Ahora sí, podemos concluir en resumen que la estadística es una ciencia pura y aplicada que se encarga, ojo, de la organización, presentación e interpretación de datos que son obtenidos a partir del estudio observacional y experimental de las variables o objetos con los que nosotros nos enfrentamos. Ojo, se distingue de otras disciplinas sobre todo por la capacidad que tiene de medir el grado o nivel de certidumbre sobre las conclusiones en términos de probabilidad. Y que la estadística descriptiva y la estadística inferencial son las dos principales ramas de la estadística, aunque no son necesariamente las únicas, ¿ok? De hecho, el día de hoy vamos a empezar con estadística descriptiva. Pero bueno, las variables de estudio que se emplean en el uso de la estadística pueden llegar a ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Sí, así como las dos formas de metodología de la investigación que llevamos el semestre pasado. Y sobre todo, y dependiendo de su naturaleza, se pueden medir en escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón. ¿De acuerdo? Que también es importante mencionar que en cualquier proceso inductivo o dedictivo, o sea que vayamos de lo particular a lo general o de la general a la particularidad, siempre existe el riesgo de llegar a conclusiones falsas o falseables, ya sea porque no tenemos premisas considerablemente verdaderas o porque la aplicación del razonamiento técnicamente pudiera llegar a ser un poquito defectuoso. Lo vamos a trabajar. Otro, lo característico del método científico es la capacidad que tiene para establecer hipótesis susceptibles de ser probadas o aceptadas o rechazadas según lo que experimentalmente o por observación directa pueda darnos ese fenómeno. Y que la estadística siempre va a intervenir fundamentalmente en la primera y última etapa de la capacitación, de la captación de la información y dependerá de nuestra capacitación, o sea, de las habilidades, conocimientos y destrezas que tengamos para utilizarla como una forma específica de análisis y sobre todo en el diseño de en sistemas experimentales y la formación de hipótesis. ¿Ok? Hasta aquí, con relación a esto, introducción a la estadística, tipos de datos, variables y muestreo. ¿Tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta? Ok, vamos a pasar entonces a la estadística descriptiva. Si nosotros analizamos el programa, ya forma parte de ese primer estudio que debemos desarrollar. Y bueno, para hablar de estadística y sobre todo de medidas de tendencia central que nos sirvan o nos ayuden a comprender, analizar y describir los datos que tenemos, bueno, pues empecemos. Medir en psicología, ahora sí, totalmente ya insertos en el campo de la psicología. ¿Cuáles son las bases por las cuales nosotros trabajamos este proceso? Bien, no insistiré mucho con esto, pero saben ustedes que sin duda la posibilidad que tenemos de aplicar el método científico en la psicología es o sirve para muchas cosas, menos, ojo con esto que voy a decir, menos para creer que lo que entonces saquemos de inferencia o
particularidad vaya a ser considerado como una verdad irrefutable y absoluta. De hecho, como hemos estado platicando desde hace un tiempo, básicamente nosotros tenemos que hacer o presentar datos que en su momento puedan ser falseables o que en su momento per se ya lo son. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a construir un conocimiento científico. No tiene que ver en lo absoluto con una habilidad, capacidad o elementos externos que tengan que ver con el hecho de tener o no la razón. Eso a nosotros no nos interesa. Eso es otra área de la psicología que eso maneja perfectamente, siempre tener la razón. Pero específicamente y sobre todo basándonos en este precepto positivista, nosotros tenemos que llegar a cambiar, transformar y sobre todo mejorar la realidad objetiva sobre la cual nosotros trabajamos. ¿Cuál es la otra base? Wilhelm Wundt, la psicología es basada en la observación, la experimentación y sobre todo la medición. Veíamos a Theodor Fechner, a Ebbinghaus y por supuesto a Weber en cuanto a los procesos que se hicieron y posteriormente toda la escuela conductista. El uso del método científico en la psicología, entonces, no radica en el hecho de pensar o de creer que a fuerzas al aplicarlo la psicología se vuelve ciencia de manera automática, sino más bien que tiene que ver con esos procesos de ensayo y error o pruebas de falseación sobre las cuales vamos a sentar nuestros estudios. Ojo, el análisis de la conducta humana y la objetividad con la que debe verse tiene que estar en función de la medición de las conductas. Sobra decir que esto ya lo revisamos en estadística con un poquito más de profundidad, pero históricamente hablando, Sir Francis Galton y los estudios que empezó a hacer este compa, primo de Charles Darwin, de quien hablaremos más adelante, Alfred Binet con las escalas de inteligencia en función al concepto de edad mental, Charles Spearman y la teoría clásica de los test, Robert Thurston con el modelo matemático para calcular validez de los instrumentos, sobre todo en función a una estructura concreta, David Wechsler con la escala de inteligencia, el WISE, y Lee Cronbach en función al desarrollo del estudio de las varianzas y las distinciones de las varianzas para calcular el margen de error o lo que más adelante trabajaremos como la confiabilidad en las pruebas, ¿vale? Vamos a hacer rápidamente una revisión de dos elementos importantes. La ley de Weber, que es donde se dio cuenta de que el incremento de la magnitud que debe experimentar a través de un estímulo un sujeto tiene que pasar por una serie de procesos para que éste produzca un cambio. Donde la constante de Weber, o sea, la capacidad que tiene, aquí está, la capacidad que tiene un sujeto de percibir un cambio, siempre va a estar en función a un incremento mínimo. Y ese incremento mínimo, más adelante, vamos a ver que Theodor Fechner lo relacionó con un nivel muy preciso de evaluación basados en conceptos algorítmicos, o sea, subsecuentes, sobre la presentación de esos estímulos a un sujeto, en donde básicamente podríamos hablar de que se encuentran dos variables, una de carácter físico y otra de carácter psicológico, sin caer en el exceso de creer que lo psicológico tiene que ver con cuestiones mentalistas, sino más bien con cuestiones de sensación. ¿Qué es lo que ese atributo físico que se correlaciona con un resultado psicológico puede tener o dar como base la relación entre estos dos conceptos, en donde, insisto, el valor de la escala de la sensación va a ser igual a el valor de la pendiente y la ordenada en ese sentido de una relación constante, en donde el valor del estímulo se incrementará logarítmicamente hablando sobre sus funciones. Pero bueno, esto, insisto, ya lo vimos en psicometría y vimos la utilidad y la aplicabilidad que tiene para diferentes aspectos de la vida y de la investigación en psicología. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre variables? Bueno, aunque eso lo estudiamos de manera más profunda el semestre pasado, cabe recordar que los estímulos, cuando se presentan a un sujeto para que éste reproduzca o genere una conducta, va a variar. Y esta variación o variables en los estímulos pueden depender de muchísimas situaciones o circunstancias, algunas de ellas que podemos llegar a tener, conocer o incluso controlar. A lo que yo quiero llegar es que nunca olviden que lo que nosotros somos o hacemos o la manera en la que nos comportamos es resultado de la interacción de nuestra forma de pensar, o sea,
de nuestra organización cerebral en procesos superiores, ¿m? Y o más nuestra forma de sentir, o sea, el reconocimiento de lo que algo a mí me da y que eso da en función una conducta, ¿ok? Por lo tanto, quiere decir que si yo deseo modificar la conducta de un sujeto o de un grupo de sujetos, primero debo conocer cómo está generándose su estructura de pensamiento, o sea, cómo sus procesos superiores cerebrales generados por neurotransmisores, dendritas, etcétera, 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 generan una forma específica de comprensión y apreciación de su propia realidad y cómo es que su sentimiento, o sea, la manera en la que él va a comprender, interpretar o analizar eso que piensa, va a manifestar una conducta frente a los estímulos que controlo. Por lo tanto, para poder cambiar, ojo con esto, para poder cambiar una conducta, primero debo conocer cómo piensa o estructura su pensamiento un sujeto y en función a eso también analizar sus actitudes. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ok. Hago una pequeña pausa. Cuando nosotros empezamos a estudiar psicología y nos conocimos en primero, decíamos, yo quiero estudiar psicología porque a mí me gusta ayudar a la gente, ¿no? Yo quiero ayudar a la gente, transformar su forma de ver, de pensar, de organizar el mundo, pero principalmente pues me gusta como escucharlos, tener por ahí a lo mejor alguna situación de darles consejos o así. Fíjate, al día de hoy te digo, y con toda la experiencia que ya durante 3 semestres hemos tenido al trabajar juntos, te puedo decir que si quieres modificar la conducta de un sujeto, primero debes conocer cómo piensa y cómo siente. ¿Ok? Pensamiento más sentimiento. Y esto puede ir en cuestiones relacionadas a cualquier campo de la psicología. Ejemplo. Guadalupe García, ¿anda por allí? Sí, prof. Guadalupe García, una pregunta. ¿Fumar es malo? Sí, Sí, ¿por qué? porque pues a largo plazo va a generar daños en el organismo, bueno, en diferentes... Por ejemplo, Sí, el y va a estómago, los desaparecer. pulmones, la tráquea. Exacto. Ok, perfecto. ¿Fumar es causa de muerte o puede llegar a causar la muerte? Yo creo que sí. Sí, porque hay gente que fuma. Porque no saben lo que usted sabe o lo que usted me acaba de decir. No, sí, creo que es por decisión, porque incluso en las cajitas de los cigarros y ahí viene así como cáncer, bueno, hasta incluso también en imágenes, Sí, no, pero pues, yo cuando decir no. fumaba iba al Oxxo, no sé, y decía, me da por favor una cajetilla de Camel, ¿no? De 12 o de 20, de 20. Este, y ya me la daban y le decía, no, ¿sabes qué? Cámbiamela, ¿no? El del feto no me gusta, mejor dame el del pie necrosado. Ese me causa menos problema. En primero analizamos un eh, efecto de todos los que hablamos y era el efecto García. ¿Alguien me puede recordar de qué iba el efecto García? O si pueden, lo pueden buscar ahorita y comentármelo rápidamente. Que fue generado, trabajado por John García. John o Robert García, no me acuerdo. No, Robert García es el del King of Fighters. Entonces fue John García. ¿De qué iba el efecto García? Rápidamente, si gustan googlearlo. Bueno, dice que es un condicionamiento adversivo a ciertos alimentos, que cuando comemos un tipo de alimento y tenemos como una reacción desagradable para nosotros, de forma consciente o inconscientemente volver a comer este alimento, no vamos a querer volver a este alimento por un tiempo.
Ok, a lo que nosotros o nuestras abuelitas o mamás le llamaban el famosísimo empacho. Ana Karen Villeda anda por allí. Sí, profe. Hola Karen, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Cansada, con sueño. Ayer estuve con temperatura, no podía dormir. Bien. Y aún así, el día de hoy anda usted acá. Perfecto. Le felicito y le reconozco su valor. Karen, no es necesario. Pero bueno, ya que anda por aquí, platíquenos. ¿Qué es el empacho o cómo se da el empacho en una persona? Bueno, por lo que yo he entendido es cuando comes demasiado o comes algo que tenga mucha grasa, es lo que me Ajá. han explicado. Para los niños es cuando se les, bueno, para los bebés Ujú. es cuando a la hora de comer también como que ingieren tantito aire, ahí se les va el empacho. Ok. Y que hay que tronarlo jalándoles el pellejito así de la espalda para que vuelvan a la normalidad. Bien. No, Pregunta. mi mamá Ajá. los soba, Ajá. porque lo he visto, con manteca y papel Y de papel de estraza. estraza, claro. Le soba la pancita. Excelente, muy bien. Esa es una buena técnica para curar el empacho. Pero tengo otra pregunta. ¿Usted alguna vez se ha empachado de algo? ¿De algún No que yo sepa. alimento? mm, No que yo sepa, profe. Bien, qué bueno. Pero seguramente hay cosas que no le gustan. Su sabor, su consistencia, su olor, su textura o cómo se ven. Ay, sí, no me gusta el chicharrón en salsa verde. ¿Por qué? Porque siento que es como, perdón por la palabra, pero es un vasca entre ahí, no, no sé, se ve como feo, o gelatina revuelta. Fíjate lo que acaba de decir la señorita Karen. Siento que parece, siento que se ve, se siente como si fuera. Eso justamente, muchísimas gracias señorita Karen, es parte importante de lo que nosotros debemos analizar. Obviamente sobra decir que la actitud que pudiéramos nosotros medir de la señorita Karen frente al chicharrón en salsa verde no sería o tendría que ser necesariamente positiva, no en función a si le gusta o no, sino a lo que piensa y a lo que siente de su consistencia, olor, sabor, etcétera. ¿Alguien de aquí ha visto cómo es el huitlacoche? Yo soy fan del huitlacoche, por cierto. Karen, ¿sí? Sí, sí lo he visto. ¿Y cómo es el huitlacoche? A ver, platíqueme ya que anda por acá. Es como un tipo honguito, Ujú. café, negrito. Negrito. A simple vista no se ve sabroso, pero ya cocinado está riquísimo. A ver, déjeme buscar entonces huitlacoche. Ujú. El huitlacoche se ve así. En el maíz, de hecho, si tú lo ves en una mazorca o así, como en esta imagen, pues la verdad es que no se antoja. Parece que técnicamente le salió un hongo o un tumor al elotito, ¿no? Que nos comemos así bien rico. Bueno, pues si así no se ve chido, imagínate así. En forma de quesadilla, todo negro. No manches, o sea, ni los romeritos se llegan a ver así de feo, ¿cierto? ¿Cómo se ve el huitlacoche, señorita Fernanda Belén? Pues la verdad es que no tenía el placer de conocer el Huitlacoche y ahorita que está poniendo las Perdón. imágenes. Huitlacoche, la señorita Belén Durán, le introduce you el Huitlacoche. eh, pues no sé, se ve como muy raro. O sea, sí lo probaría, pero como dudando Como dudando de qué, de que sepa rico, de que me agrade. de que le agrade, correctísimo. ¿Cuál sería el evento sensible que le ayudaría a distinguir si el huitlacoche sabe rico o no, o le gusta o no? Pues solamente probándolo. Seguramente probándolo, muy bien, excelente. Y entonces, si usted lo ve, o sea, de acuerdo a cómo lo ve y piensa que sabe, ¿a qué piensa usted que sabe el huitlacoche? Así como lo ve en estas quesadillas.
No lo sé. Siento que sí me podría llegar a gustar porque se ve como, no sé, como dijo que era un hongo, entonces pensé en champiñones. Y los champiñones la verdad es que no se ven tan buenos así como en una quesadilla, pero sí saben muy buenos. Bien, Entonces, en eso ok. pensé. Y eso que ni siquiera lo ha probado, pero su pensamiento, o sea, parte que tiene que ver con su experiencia, ujú, le ayuda a reconocer que el huitlacoche pudiera llegar a saber rico. Muy bien, excelente, señorita Fernanda. Bueno, ojalá pronto tenga oportunidad de probar y conocer el huitlacoche. Ahora, basado en esa experiencia, ujú, nosotros sabemos que podemos llegar a medir las actitudes. De hecho, un instrumento que fue o es y tal vez será uno de nuestros muy viejos conocidos es la escala aditiva de tipo Likert, desarrollada por el psicólogo organizacional estadounidense Francis Likert y que básicamente se atreve a medir actitudes a través de escalas aditivas, o sea, escalas que se van sumando entre sí, donde generalmente se dan de 4 a 5 opciones, preferentemente 5, aunque no era necesariamente lo que él manejaba, pero sí tenemos un punto intermedio que podemos tomar, ajá, como la base de esta escala, ¿no? O sea, en el 5 pues ya sabemos cuál es la diferencia. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros analizamos los resultados de una escala que mide las actitudes para poder llegar a, como vimos acá, poder predecir o conocer o cambiar la conducta de un sujeto a través de esta escala? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que nosotros utilizamos para darle esa valía a la escala aditiva de tipo Likert? ¿Quién me dice? Lo que hicieron a mano. Pues sí, las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, que son Media, moda y media, mediana. moda y mediana, correcto. Y para calcular también lo que nosotros conocemos como las frecuencias o tabla de frecuencias. Bien, ¿alguien se acuerda cómo se calculó esta o cada una de estas en función al ejercicio de las tapitas? Hola. Si se refiere a los resultados, no los recuerdo, pero pues sí, era conforme a cuántas, de cuántas había más colores, esa era la moda. Ujú. Y, y así, Ok, bueno, en el ejercicio de las tapitas teníamos una pecera con n número de tapas, ¿cierto? La idea era cómo podíamos saber cuántas hay utilizando el método científico y sin sacarlas vimos que primero teníamos que descartar métodos alternos como la evaluación o medición del volumen o el área por ser imprácticos. Utilizamos básicamente el conocimiento de la población, o sea, le preguntamos a todo el grupo cuántas tapitas cree, de acuerdo a su experiencia, en o había en la pecera. De ahí utilizamos herramientas de análisis estadístico muy simple como la media, mediana y la moda y pudimos entonces interpretar los resultados. Algo que no les dije en ese ejercicio del semestre antepasado es que justamente cuando hablamos de utilizar el conocimiento de la población, era la parte más importante del razonamiento de este método. No es la media, la mediana y la moda la que va a decir o definir si algo sirve o no, sino la manera en la que nosotros sacamos info de esa población. ¿De acuerdo? Ahora, basándonos en esto, recogimos muestras y vimos que teníamos 20 opiniones, de las cuales el número exacto de fichas invariablemente tendría que ser un valor central en la muestra que obtuvimos. O sea, algunas personas dijeron que había más y otras personas dijeron que había mucho menos de lo que en realidad se esperaba o se pretendía tener, ¿cierto? La medida exacta o muy cercana al número total de tapitas
en realidad correspondía a una medida central. O sea, que en la muestra que obtuvimos, nosotros, ordenándola de mayor a menor, con base al número de respuestas o de sujetos, pudimos entender que en 20 casos el promedio iba a sacarse sumando cada uno de esos casos y dividiéndolo entre el total o la n con la que nosotros trabajamos, ¿cierto? El resultado fue 44.35. Y muchos me dicen, ok, profe, pero adentro de la pecerita no había .35 tapitas, había números enteros. En este caso, el resultado que nosotros obtenemos, que es 44.35 de la media, es una medida de datos cuantitativos, pero son discretos o continuos. ¿Y por qué? Pues el 44.35 es continuo, ¿Por qué? porque tiene punto decimal. Porque acepta números en puntos o fracciones. Bien, y cada uno de estos valores que yo tengo, que la gente me dio sobre la idea que tenía del número de tapitas que existían en esa cosa, es una variable discreta o continua. Discreta, ¿Por qué? porque solamente se están aceptando valores enteros. Bien, excelente. Ahora, tengo un problema. El número de datos que tengo es un número de datos par, o sea, termina en 0. En este caso, para calcular la mediana, que como su nombre lo indica, de mayor a menor o viceversa, es el número que se tiene que dar en medio. Ya ordenándolas de mayor a menor o de menor a mayor, sabemos que el valor que se queda en medio está en dos números, o sea, mismo número acá, mismo número acá. La pregunta es, ¿cómo voy a sacar una mediana si tengo dos valores que se quedan en el mismo caso? ¿Qué es lo que hacemos? En ese caso se suman y se dividen por 2, ¿Por qué por 2? porque son los dos números que nos quedan en medio. Si nada más hubiera sido uno es el que agarramos. Ok, y si Ahí hubieran nomás sido 3, agarraríamos el que queda en medio. En este caso es 55 más 35. ajá, Esos dos se sumen y se dividen entre 2 para que nos dé la mediana. correcto, señorita Karen, muy bien. Y entonces ahora seguiría la de sacar la moda. ¿Cuál es la moda? El número que más se repite. El número que más se repite, el que está de moda, o sea, el que más tenemos. Y vemos que es 47, que nuestro dato se repite 3 veces. Ahora, nosotros contamos que las medidas de tendencia central, o sea, el número que nosotros suponemos es el valor exacto o más aproximado al número de fichitas que hay en la pecera, es un valor central. Y al conocer o acercarnos al conocimiento de ese valor central utilizando la media, la mediana y la moda, nos podemos entonces ya quedar con la idea de que esa medida de tendencia central nos va a ayudar a reconocer que efectivamente en ese lugar nosotros tenemos los datos que necesitamos para conocer el número exacto. Hasta aquí, que no es nada nuevo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Por mi parte No, no, profe. Solo es recordar y digo, al final de cuentas, pues no es nada que no, pues no tengamos ya como revisado. Pero bueno, después de las medidas de tendencia central, vimos que podíamos sacarle otros valores u otras medidas a nuestros datos. En este caso nos referimos a las frecuencias. Pero para sacar las frecuencias, nosotros utilizamos las denominadas o conocidas tablas de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia en una serie de datos? ¿Quién me puede decir o quién me quiere decir?
es un número de repeticiones de datos. Bien, Mari, correcto. La frecuencia, como su nombre lo indica, es la capacidad que tienen de analizarse nuestros números en función al número de veces que estos se repiten o se trabajan, ¿cierto? Ay, se trabó mi explorador, permítanme tantito. Ya. Ya está el Jamboard. Ahí está. Solo que no lo puedo hacer muy grande. Ahí está. Ahora sí. Bien, tablas de frecuencia. ¿Para qué nos sirve? Hablando ahorita que estamos de medidas de tendencia central. Hola Mari, hola señorita Guadalupe, ya estamos acá en el Jamboard. Los demás, igual si se quieren incluir al Jamboard, pues son bienvenidos. Si no, de todos modos, aquí lo explico, ¿ok? Ya hablamos de las medidas de tendencia central, ¿cierto? Las medidas de tendencia central son aquellas que literalmente nos van a colocar en el centro. Los valores aproximados con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿cierto? O sea, las medidas de tendencia central nos van a ayudar a descubrir cuáles son los valores que más se acercan a nuestro centro, ¿ok? ¿Para qué nos sirven? Fíjense la pregunta. A estas alturas, ¿para qué podemos decir que nos sirven la media, la mediana y la moda? ¿Sí me escucharon? En funciones básicas, aparte de descubrir el número de tapitas con las cuales nosotros trabajamos, ¿para qué sirven las medidas de tendencia central? Para conocer más a fondo. Que en realidad no es profundizar, ¿eh? Eso es una realidad. ¿Para qué nos sirven las medidas de tendencia central? Puede ser como un punto de referencia para interpretar los datos. Bien, interpretación de datos, me parece muy correcto. ¿Qué más, señorita Karen? Para resumir los datos, sea más fácil de manejar. Bien, para resumir y sobre todo también como dice Mari, para conocer el comportamiento de los datos. Para eso sirven las
MTC, medidas de tendencia central. Pero para seguir conociendo o profundizando un poquito más en el análisis de los datos, nosotros vamos a utilizar las tablas de frecuencia, ¿ok? ¿Qué son las tablas de frecuencia? Van a ser instrumentos a través de los cuales nosotros vamos a poder llegar a conocer los resultados que nos arrojan ciertas características que tienen los datos con los que estamos trabajando. O sea, ciertas características que tienen que ver como por ejemplo el conocer la totalidad o el porcentaje para posteriormente llegar a graficarlo. ¿De acuerdo? Ya vimos que existen algunos tipos de gráficas como los gráficos de barras, los gráficos de histograma, de pastel, de caja de bigotes, de dispersión, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente, los gráficos que más utilizamos cuando hacemos uso de las tablas de frecuencia y de las medidas de tendencia central son los gráficos de barras, los histogramas en algunos casos y las gráficas de pastel, ¿ok? Vamos a recordar un poquito cómo se trabaja una tabla de frecuencias, ¿ok? Primero necesitamos una columna en donde está el número total de casos, ¿vale? Este es el número total de casos que tenemos, por ejemplo, de una N mayúscula que en realidad es una población, ¿sale? A estos datos, ¿qué les puedo hacer? Ok, esos datos los obtuve de manera general. Lo primero que puedo hacer es ordenarlos, ¿ok? Los vamos a ordenar de menor a mayor. Y tenemos 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Ahora, el que estén ordenados ya me permite sacar las MTCs. Vamos a calcular primero la media, o sea, igual promedio, y le vamos a dar la serie de datos con las que nosotros estamos trabajando. Y el promedio que me arroja es de 5.31, perdón. La puedo poner en 5.3 o generalmente, y como lo vamos a hacer en la mayoría de las ocasiones aquí en la materia, dejar dos cifras después del punto, no más y no menos, ¿vale? Esta es mi media. ¿Cómo calculo mi mediana? Bueno, pues es bien fácil. Si tengo 17, el mismo número debe de haber acá y el mismo número debe de haber acá, ¿cierto? Entonces, 17 entre 2 ya tengo una ventaja, es un número impar. El próximo sería 18 y serían 9 y 9. En este caso vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me paso. Entonces vamos a dejarlo en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me sigo pasando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues no importa, realmente lo tengo acá, muy sencillo. Mismo acá, y lo que entonces obtengo es mi mediana. Mi mediana es 5, sin broncas, ya lo vi. Pregunta, ¿cómo voy a sacar la moda? Pues aún es más sencillo, porque la moda se va a obtener al revisar cuántas veces se repite un número. El 1 se repite una, el 2 se repite una, el 4... ¿cuántas veces se repite? 3. 3. Entonces, si el 4 se repite 3 veces, lo que voy a hacer es colocar el número de veces que se repite. El 5, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. 4 veces se repite. Y lo voy a poner ahí. El 6, ¿cuántas veces se repite? 3. Pongo aquí. No pongo aquí. El 7, 1. El 8. Adelante, señorita Karen. Profe, en el primer paso que hizo, sacó la media, ¿verdad? Sí. En este caso no tenía que quedar ahí.
porque me acabo, no sé si lo entendí mal o Ujú. no. No tenía que quedar los dos 5 y sumarlos y dividirlos entre ellos. No, porque tenemos 17 datos y 17 es un número impar. Ah, ¿Sale? ok. Sí, sí nos quedan los mismos. ¿Ya viste? Ahora, ya tengo, el uno se repite dos veces, el 3, digo, perdón, el uno se repite una vez, el 2 una vez, el 4 tres veces, el 5 cuatro veces, el 6 tres veces. ¿Cuál es la moda? ¿El 5? ¿El 5 por qué? Porque se repite más que Se los... repite cuatro veces. Bien, ya tengo entonces el valor de mis medidas de tendencia central. ¿Sale? Pero insisto, a estos datos todavía le puedo sacar más información, ¿ok? Y a estos datos le puedo sacar una tabla de frecuencias. De entrada, ya vimos que la frecuencia puede ser, por ejemplo, el hecho de ver o conocer el número de veces que se repiten los datos, ¿ok? Si yo los ordeno de menor a mayor, tengo mi serie de datos. Ajá. Vamos a sacar o conocer que existen varios tipos de frecuencia. Frecuencia normal, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia, bueno, nada más esas, ahorita son las que vamos a trabajar. ¿Cómo calculamos cada una de ellas? Bueno, en realidad, pues muy sencillo. Primero vamos a ver cuántas veces se repite cada uno de estos números. Y para hacerlo, nosotros ya tenemos un indicio. Quiere decir que el número de veces que se repitan los números indistintamente me va a dar como promedio la sumatoria de todos ellos. O sea, que yo necesito sumar el valor de todos estos. ¿Ok? Entonces le pongo igual suma todos estos datos. ¿Sale? No lo voy a dividir. En realidad, solo lo que necesito es la sumatoria. ¿Ok? Y el resultado es 85. ¿Ok? Si esto representa el total de mis datos, ¿cuál es o cuál sería el 100% de esos datos? El 85